Muy buenas noches compañeros, mi nombre es Jair Fernando Jiménez Álvarez, soy estudiante de Derecho de Primero A y bueno, hoy vamos a hablar de la Edad Moderna y la Edad Media y también hablaremos lo que es el derecho en estas épocas. Bueno, como ya sabemos, estas son en diferentes épocas y se puede ver algo muy relevante, algo muy significativo, digámoslo así. En la Edad Media podemos encontrar lo que es el feudalismo, el teocentrismo, también como es el escolasticismo, también encontramos las cruzadas. Mientras, vuelta que en la Edad Moderna podemos encontrar lo que es diferente es el humanismo, la revolución científica y también la ilustración. Bueno, como ya sabemos, el feudalismo se basaba en la jerarquía del apoyo mutuo, como quien diría, de los vasallos y de los feudales. Teocentrismo, podemos darle un claro ejemplo, como quien diría, la iglesia toma un gran poder, una gran influencia por todo el mundo y donde se basaba, como quien dice, de una vida religiosa, como quien dice, la vida de una persona siempre se basaba en la religión, teniéndolo como quien dice a Dios por encima de todo, un gran ejemplo de teocentrismo. Y bueno, mientras que el escolasticismo, más dicho, se basaba en universidades medievales, donde quien dice hacía que tenga una gran relación, dándolo por ejemplo así, una gran relación entre la filosofía y la iglesia, basándola así como mutuos, dándole como quien dice unas ramas de estudios casi a las dos iguales. Aquí hay un tema muy interesante porque al finalizar tenemos lo que es las cruzadas. En las cruzadas se puede ver una batalla muy, como quien diría, religiosa, a lo que al mismo tiempo se basaba por un terreno de recuperación, que era la tierra de Jerusalén, ya que como quien diría así, religiosos europeos querían recuperar la tierra, como quien dice, robada por los musulmanes. Esta era más conocida como tierra de Jerusalén. A estas batallas se les conoció como las cruzadas, eran batallas religiosas por un terreno, como quien dice, para recuperar ese terreno santo. Ya, mientras que en esto ya comienza vuelta a lo que en la moderna podemos ver, como les dije, el humanismo, que se trataba más básicamente el humanismo en la edad moderna. Esto más sencillamente se podría decir que le daba más importancia al ser humano por sus logros científicos, filosóficos, etcétera. Le daban como quien dice más relevancia, más importancia a los logros de las personas, de los humanos. ¿Qué es la ilustración en la edad moderna? Pues bueno, básicamente la ilustración en la edad moderna sería como quien dice la ciencia para mejorar la sociedad. En este caso, digamos, mientras mejoraba, por así decir, la ciencia y la sociedad, al mismo tiempo se mejoraba como que en los derechos. Sí, podríamos decirlo así. En este caso podríamos darle de libre expresión. Existen otras variedades. Y bueno, como último punto también tenemos lo que es la revolución científica. Esto marca un gran paso a lo que es la mente del ser humano, digámoslo así, porque es algo que la tecnología demuestra algo, unas capacidades únicas que el ser humano logró. Esto llevando al ser humano a mejorar su manera de pensar y de ver las cosas alrededor del mundo. Esto le podemos dar como una revolución científica. Y bueno, en una de estas, como quien digo, lo que es diferente, lo que marca en el mundo, en esto le podemos dar unos que ciertos ejemplos. Puede ser las leyes de Newton, como esto también podemos ser los avances científicos importantes como avances en la medicina, el desarrollo en la humanidad por en sí. Y bueno, como también tenemos que hablar es de lo que se basa el derecho en la Edad Moderna y en la Edad Media. Pues bueno, en la Edad Media se basa básicamente en el derecho canónico, en el derecho romano y el tercero que sería el derecho feudal. Es que en la Edad Moderna existe lo que es
Existe lo que es Estado de Derecho, codificación y lo que es derechos humanos. Bueno, para empezar, vamos a hablar de lo que es derecho canónico. Bueno, el derecho canónico. ¿A qué se refiere este tema de derecho canónico en la Edad Media? Básicamente se basa en que la religión tenía sus propios sistemas de leyes y este desempeñaba un gran papel importante, digámoslo así. Bueno, más dicho, el derecho romano fue la base principal para ser un derecho feudal, ya que esto se basaba en el estudio de las universidades para crear algo nuevo, y esto es la creación del derecho feudal. ¿Qué es el derecho feudal? Bueno, ¿qué es el derecho feudal? Para verlo de una manera más sencilla, se basaba en las obligaciones y los derechos que tenían los vasallos. A esto se le conocía más con el nombre de feudos. Bueno, ahorita vamos con lo que es el derecho en la Edad Moderna. Y bueno, como les digo, estábamos hablando ahorita, vuelta vamos a hablar de lo que es el derecho en la Edad Moderna. En esto tenemos, por ejemplo, el derecho, el Estado de Derecho. ¿Qué es el Estado de Derecho? Más básicamente podríamos decir que esto es una manera muy equitativa que le daba el poder. ¿Cómo le podemos dar un ejemplo? Simple y sencillo. Digamos que el monarca y también los ciudadanos tenían que cumplir las mismas leyes, los mismos derechos, como quien diría, bueno, las mismas leyes tenían que cumplirlos. Y más dicho, como quien dice, no tenía más poder el rey ni los ciudadanos. Todos eran por igual, tenían que cumplir las mismas leyes. Y bueno, también en la Edad Moderna, como ya hablamos, podemos encontrar la codificación. ¿Qué es la codificación? En esto podemos basar que sería, como quien dice, unas mejoras de los derechos o unas mejoras, bueno, no de los derechos, una mejora de las leyes que se vuelva más significativa. En este, un claro ejemplo, podemos dar el código de la ley napoleónico.